¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas noches, muy buenas noches. Seguimos con el tema la obediencia a Dios en la familia. Y recuerden que el tema general es el hogar que Dios bendice, el hogar que Dios bendice. Y seguimos viendo la obediencia a Dios en la familia. El domingo pasado estamos viendo un tema bastante hermoso acerca de una familia que decidió ser guiada, que decidió ser direccionada por Dios. Y esta familia puso su fe, su confianza, creyó a Dios y los resultados fueron tremendos. El resultado fue que Dios en todo momento los guardó, los cuidó y nunca el enemigo pudo hacer nada contra ellos. Y es lo que Dios quiere, ¿no? Que como familias podamos decidir ser guiados por Dios. Muy bien, ok. Hemos visto la semana pasada el Salmo 127, hemos dado lectura y hemos dicho pues que la obediencia a Dios es el núcleo de la familia humana y sin ella las familias e individuos se destruyen. Con ella se es feliz, sin ella las consecuencias de la desobediencia nos alcanzan dolorosamente. Y hemos visto que lo que queremos alcanzar, cuáles son los objetivos al poder eh, enseñar estos temas. Y es que podamos entender que la obediencia a Dios es una realidad y necesidad en cada individuo y que asumamos un compromiso de obediencia a Dios. Hemos visto también qué exige la obediencia y hemos llegado también a nuestro primer punto, el mandato divino de no provocar a ira a los hijos. Ya hemos hablado acerca de ese tema y provocar a los hijos a ira, no hay que herirlos, no hay que incitarlos a la ira, no provocarlos a celos, no tratarlos ásperamente, tampoco hay que tener un trato denigrante hacia ellos, no hay que tener palabras despectivas, hirientes, ofensivas, groseras. Y hemos seguido aprendiendo que no tenemos que despreciar a nuestros hijos ni aborrecerlos. Ok. Hemos visto también cosas que hieren en la familia y es el desprecio, ¿no? Es el desprecio. Hemos visto a David que fue despreciado por por uno de sus hermanos. Sin embargo, a este hombrecito que todo despreciaba llegó a ser de bendición para el pueblo de Israel. Muy bien, hemos dicho también que otro cosas que pueden herir a la familia son los celos y la envidia. Y vimos a otro hombre de Dios, a José, de cómo sus hermanos lo envidiaron, tuvieron celo, tanto así que quisieron matarlo, pero no, para deshacerse de él, lo vendieron y luego mintieron a su papá de que una fiera lo había destrozado. Muy bien, ok. Antes de entrar al estudio, hermanos, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por este tiempo en que nuevamente estamos delante de ti, Señor. Sé que tú tienes planes para nuestras familias, para nuestros hijos, Dios querido, y te rogamos para que nosotros, los padres, podamos, Señor, tener nuestros oídos espirituales abiertos, nuestro corazón abierto para recepcionar tu palabra y tomar estos consejos, porque queremos que nuestras familias, nuestros hogares, sean felices, te sirvan a ti, el Dios soberano. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hemos visto, permítame retroceder un poco, hemos visto el primer punto titulado lo siguiente, el mandato divino de no provocar a ira a nuestros hijos. Ahora vamos a ir al punto número 2 para aprender acerca de lo siguiente, el mandato de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien. Efesios 6:4 dice, atención, Efesios 6:4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya hemos aprendido, ¿no? En Efesios 6:4
se nos dice de que nosotros como padres no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos, sino más bien dice que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hemos aprendido eh, qué cosas hace que despertemos ira en la vida de nuestros hijos. Ahora vamos a aprender qué significa criarlo en disciplina y amonestación del Señor según Efesios 6:4. La palabra disciplina. La palabra disciplina es el proceso de instrucción enfocando en la aplicación de las verdades y principios divinos que incluye la corrección de la conducta equivocada y las consecuencias de la misma. El enfoque de la disciplina es el continuo aprendizaje aplicativo de las verdades divinas. En otras palabras, la disciplina es la instrucción de los padres hacia los hijos, instrucción que tiene que ver con principios divinos, con principios divinos, principios que cuando nuestros hijos vemos que ellos no están aplicando los principios, están deslizándose por otros caminos, nosotros tenemos que corregir esa conducta equivocada, porque si no corregimos, déjeme decirle que va a haber consecuencias, ¿no?, en la vida de nuestros hijos. Recuerde usted que nuestro Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay también un refrán que dice que el árbol que crece torcido, grande no se puede enderezar. Entonces son verdades que son principios que nosotros tenemos que eh, ir poco a poco enseñando a nuestros hijos. Y es lo que es la disciplina. Es el proceso de instrucción enfocado en aplicación, es decir, en tomar por obra, es decir, vivir esas verdades y principios divinos, incluyendo la corrección. ¿Cuáles son las etapas de la disciplina divina? Primero está la instrucción, corrección, castigo. Las tres etapas. Instrucción es el adiestramiento continuo con enseñanza. Es lo que decía, ¿no?, momentos antes. Como padre, yo tengo que estar enseñando a mi hijo, instruyendo a mi hijo con los principios. No es una enseñanza continua. Es una enseñanza continua. Ok. Y una enseñanza continua significa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el mismo apóstol Pedro decía, no, yo no me canso de enseñarles lo mismo. Y así son nuestros padres, ¿no?, o así debemos hacer nosotros con nuestros niños. Una y otra vez, instruyéndole en la palabra de Dios. Ahora, si frente a la instrucción, frente a la enseñanza, nuestros hijos se deslizan, sus pies se deslizan a hacer cosas contrarias, entonces viene la corrección. Es decir, la corrección es la restauración de la conducta. Yo me acerco y le digo, hijo, lo que hiciste no está bien, querido hijo, no está bien, has fallado, has fallado. Por lo tanto, entonces, te dije que no lo hicieras, pero tú lo has hecho. Por lo tanto, hijo, eh, viene la corrección hacia ti. ¿Ok? Me vas a dar el celular o la tablet. No vas a tener tus tiempos de televisión. No vas a tener estos tiempos hasta que eh, tú puedas cumplir, digamos así, esta corrección de 3 días. Ahora, mi estimado hermano, ahora, si el hijo, a pesar que le hemos corregido, sigue lo mismo, entonces ya el hijo merece un castigo. El hijo merece un castigo, ¿no? Querramos o no, hermanos, el castigo es divino. El castigo es divino. Y en la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos 12:6, ¿no? En Hebreos 12:6 habla de que el Señor
nos dice que no tenemos que menospreciar su castigo, su corrección, porque el Señor azota a todo el que recibe por hijo. O sea, nuestro Padre, Él nos va, Él nos instruye, Él nos instruye, Él nos corrige, pero cuando no hacemos caso y actuamos neciamente, Él, por supuesto, nos va a castigar. Como dije en una enseñanza a los varones, déjeme decirle, mi amado hermano, que algunos piensan que no están de acuerdo con el castigo, pero déjeme decirles de que la palabra de Dios sí habla de castigo. Inclusive habla que la vara, la vara en la espalda del necio, lo hace pensar diferente, lo hace actuar diferente. Hoy en día, hermanos, eh, déjenme decirles de que por qué hay muchos niños desobedientes es porque no estamos aplicando la palabra de Dios sobre ellos. Si hay instrucción, no hay corrección. Y si no hay instrucción, hay corrección, pero con grosería, con ira, con enojo. Y muchas veces decimos, te voy a castigar. Y algunos padres cogen lo que tienen a la mano, palos, y les pegan a los hijos. Algunas madres cogen el cable de la plancha y les pegan a los hijos. Ya, no, 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 no. Eso está mal. Eso está mal, ¿no? Eh, mis hijos, cuando han sido pequeños, los he instruido, los he corregido, y cuando han actuado neciamente, yo tenía una paletita de madera, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su tamaño. Y en su pompis les daba tres palmetazos, uno, dos, tres. Lloraban, pero luego me acercaba y les decía, ¿por qué te he castigado, hijo? No, el por qué. Y lo abrazaba y le decía, te he castigado porque te quiero, hijo, porque quiero que seas un hombre de bien, una mujercita de bien. Y mis hijos han crecido así. Y mis hijos correctitos. Y Dios espera que podamos criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Punto número 3, la obediencia del esposo a Dios. Ay, ay, ay. Atención, esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La obediencia del esposo a Dios. Aquí hay un mandato del Señor. Nos dicen, hey, esposo, tienes que amar a tu esposa. Y si el esposo dice, ¿y por qué yo tengo que amar a mi esposa? La respuesta es, porque Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo demostró su amor? Entregándose a sí mismo por ella. Entonces, nosotros si amamos a nuestras esposas y queremos la unión familiar, vamos a tener que sacrificar. Nuestro Señor Jesucristo hizo un gran sacrificio. Nosotros también tenemos que sacrificar quizá nuestro tiempo de descanso y llegar y ayudar en casa. Y quizás llegar del trabajo y ver al bebé, cambiar el pañalito, de repente la esposa está ocupada, ¿no? O llegar del trabajo y barrer, trapear la sala, qué sé yo, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que estaríamos mostrando a nuestra esposa cuánto la amamos, cuánto la queremos. El mandato al esposo de amar a la esposa como a Cristo. Efesios 5:25 dice, ¿no? Anteriormente hemos visto Efesios 5:25, maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿qué significa amar a la esposa como a Cristo? ¿No? ¿Qué significa, mi hermano? El Señor Jesucristo jamás le dio coscorrones a la iglesia, jamás nos ha dado coscorrones a nosotros y jamás ha actuado de una manera imperativa, jamás ha actuado de una manera eh, tirana, maltratándonos, ofendiéndonos. No.
siempre lo hizo con amor. El Señor Jesucristo con los discípulos siempre lo hizo con gran amor, a pesar que tenía gente difícil, ¿ah? A un Pedro, a un Juan, ¿no? Que, que eran personas bastante difíciles, no ellos. Ahí estaba Judas Iscariote, uy, 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 gente pero brava. Pero Dios en todo momento los trató con amor y por más difíciles que eran. Y nosotros, como esposos, por más difíciles que nuestras esposas sean, tenemos que amarlas, tratarlas con cariño. Ahora, amar es poner la vida por ella, ponerla primero que yo, soportarla siempre. Difícil, ¿verdad? Pero hay que soportarla. Cuidarla siempre, sustentarla siempre, protegerla siempre, satisfacer su necesidad, buscar su bienestar, purificarla con la Biblia, presentársela a sí mismo. Es decir, hermanos, cuando habla aquí de purificarla con la Biblia es que yo debo estar interesado, ¿no? De hacer mi devocional con ella. A veces no se puede porque el esposo sale temprano, pero a su regreso, amor, vamos a hacer nuestra devocional, vamos a leer juntos, a orar juntos, ¿no? Eso es preocuparme por la vida espiritual de ella y también por la vida de mis hijos, ¿no? Preguntarle, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu devocional hoy día? A ver, compárteme, etcétera, etcétera. Eso es preocuparme por mi familia, pero lo que estamos viendo aquí es acciones de cómo mostrar nuestro amor por nuestra esposa. La obediencia de la esposa a Dios. Ajá, ahora el mandato para las esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. 5:22, Efesios 5:22, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Repito, las casadas, dice Efesios 5:22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, cuando dice sujeta, significa respetando al marido, respetándolo, dándole su lugar como esposo. 5:23, porque el marido es cabeza de la familia. Ahora, si una esposa dice, ¿y por qué yo tengo que sujetarme a mi marido? ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, también, ¿no? Cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, no significa que el hombre va a tratar a la esposa como el trapeador, va a tratar a la esposa con groserías y con tanta cosa ofendiéndole. No, 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 no. Eso no significa ser cabeza de la familia. Porque note usted, dice, porque el marido es cabeza de la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, y Él es su Salvador. O sea, en todo momento el Señor Jesucristo buscó bendecir a la iglesia, en todo momento. ¿Cómo? Entregándose Él en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, la esposa tiene que honrar a su esposo, obedecer a su esposo. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su esposo y Él es su Salvador. Esto lo vamos a ver en lo siguiente. Más adelante ahí hay un cuadrito donde voy a especificar esto. El mandato divino de someterse al esposo, al marido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Hermanos, hay hogares inclusive que han llegado al divorcio porque la mujer ha tomado un rol que no le corresponde, ha tomado el rol del esposo. Y ella es la que quiere mandar en la casa y lo minimiza a su esposo, inclusive lo trata mal, eres un bruto, no sé en qué estuve pensando, que me casé contigo, no vales para nada, eres un bueno para nada. Allí, mi hermana querida, déjeme decirle, usted está actuando mal delante del Señor. Usted no está obedeciendo este mandato. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si tu marido es dejado, ayúdale. Justamente Dios te unió a tu esposo para que tú seas la ayuda a él. No para que te pongas los pantalones y hagas el rol de tu esposo. No, no, no. Ayúdale.
ora a Dios y dile, Señor, mi esposo es la cabeza de la familia. Dale sabiduría, Señor. Ayúdame a pensar cómo ayudarle a él. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Someterse es reconocer la autoridad que Dios le ha delegado. Cuando usted se somete a Dios, mi amada, se somete a su esposo, usted está reconociendo que la autoridad que tiene su marido, ningún hombre se la ha dado, es Dios, es Dios. Aquí el pasaje dice, ¿no? Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, tanto Romanos 13:1 como 13:2 habla de que si la esposa no se está sometiendo al esposo, esta esposa no es sabia, está destruyendo su familia, está acarreando problemas para la familia. Espero que las esposas tengan sus oídos bien abiertos, así como los esposos han tenido sus oídos bien abiertos. Primera Corintios 11:3 dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos una cadena de mando espiritual, una cadena de mando divino. Mire, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer. Cuando la mujer no se está sometiendo al varón, está deshonrando los mandatos de Dios. Cuando el varón no se está sometiendo a Cristo, este varón se está rebelando contra Cristo. Y entonces va a haber problemas en la familia, problemas con la esposa, problemas con los hijos. Tanto el varón como la mujer tienen que andar juntos de la mano. Yo tomo la mano de mi esposa y ambos tomamos la mano de Dios para que Él sea quien guíe nuestra familia, nuestro hogar. Por lo tanto, la mujer tiene que respetar el rol del esposo y el esposo respetar el rol de la esposa. La obediencia de los hijos. Efesios 6:1 dice, no, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Efesios 6:3 dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Cuando los hijos están sujetándose a los padres, están obedeciendo a los padres, los están honrando, y esa acción va a traer bendición a la vida de ellos. El mandato de obedecer a sus padres. Lo encontramos, es decir, ¿no? Que los hijos obedezcan a sus padres. Lo encontramos en Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No hay que obedecer solamente cuando nos conviene, sino dice en todo, en todo. Hijos, obedeced. Miren, en Efesios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En Colosenses, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque es justo y porque esto agrada al Señor. Y cuando los hijos están obedeciendo a los padres, bendiciones de Dios vendrán sobre ellos. El obedecer es oír con una actitud que reconoce la función de los padres delegada por Dios. Cuando yo obedezco a mis padres, estoy diciendo, Señor, gracias por ellos. Tú me lo has dado y voy a obedecerles. Obedecer es oír atentamente e inteligentemente. Oír atentamente. En otras palabras, escucho una orden de mi padre, el oír atentamente significa lo hago inmediatamente. ¿Qué significa obedecer? Oír con miras a ejecutar lo que se nos ordena. El significado de honrar a sus padres. Honrar es estimar, valorar a sus padres, reverenciar, atenderlos, premiarlos por ser padres. Hijos, ¿alguna vez ustedes han dicho, papi, mami, no se levanten de su camita, porque vamos a traer el desayuno a ustedes?
¿Alguna vez, hijos, ustedes han hecho esto con sus padres? ¿O alguna vez has visto a tu mamita apurada y ir a comprar el pan? Papi, papi, o mamita, no hagas eso, yo voy a ir a comprar. O ves a tu mami ahí con las bolsas para botar la basura, mami, yo lo voy a hacer. ¿Saben? Hay una gran alegría cuando vemos que nuestros hijos colaboran con nosotros, que nos respetan, que nos atienden, que premian el cuidado de los padres. Muy bien, ok, seguimos adelante. Conclusión. Mi amado hermano, la conclusión es que entendamos que la obediencia a Dios es una gran realidad y una gran necesidad vital. Asumamos compromiso de obedecer a Dios. Los padres, los hijos, los esposos, las esposas, tenemos que asumir ese compromiso de obedecer a Dios. Y también tenemos que mantenernos en relación con la palabra de Dios que nos lleva a la obediencia. Es decir, todos los días tenemos que nosotros tener un contacto con la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre de los cielos, te doy gracias, Señor bendito, por este tiempo. Dios, ayúdanos, Dios Santo, ayúdanos a los esposos, a las esposas, a los hijos, Dios querido, a nosotros a no maltratar a nuestros hijos con acciones, con palabras, con gestos inclusive, Señor. Ayúdanos, Padre, a no maltratarnos, a no herirlos, a no provocarlos a ira. A nosotros como esposos, ayúdanos a amar a nuestra esposa, Señor. Ayúdanos a atenderla, a premiarla también, Señor, por su labor. Y que de igual manera también las esposas puedan respetar el rol de su esposo, Señor, que puedan amarlo, que puedan ser la ayuda idónea, no la ayuda errónea, sino la ayuda idónea, Señor, para el esposo. Guíanos, Santo Padre. Gracias por este estudio precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.